Nehemías capítulo número 4, vamos a leer de los versículos 1 hasta el versículo número 23 de Nehemías capítulo número 4. Ya tormente el oído, que de la garganta. Bueno, ya estamos grabando, estamos en vivo. Así es, Nehemías capítulo número 4, por favor, ponte de pie. Nehemías capítulo 4, te vas a Salmo. Esto está antes de Salmo, no lo busques después de Salmo, búscalo antes de Salmo. Nehemías capítulo número 4, unos libros, un par de libros más atrás. Nehemías capítulo número 4, vamos a leer del versículo 1 al versículo 23. Es una lectura prolongada, así que sígueme con tu vista, pero trata de estar conmigo en la historia, ¿vale? Nehemías capítulo número 4, dice así la palabra del Señor. Y cuando lo oyó Sanballat, que nosotros, mira lo que dice, edificábamos el muro, importante porque de aquí se va a desprender el título del mensaje de esta tarde. Y cuando él vio que edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo, mira lo que hizo, escarnio, es decir, hizo burla, hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, ¿qué dice? Lo derribara. Versículo 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón, es decir, la burla, esto significa burla, vuelve el baldón, es decir, la burla de ellos sobre su cabeza, y entrégalos, mira lo que dice, por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se iraron contra los que edificaban. ¿Te das cuenta? El énfasis está en la edificación propiamente de los muros. Versículo 6, y edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo. ¿Qué dice? Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya el portillo comenzaba a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: la fuerza de los acarreadores se ha debilitado. Pareciera que la tribu de Judá pichaba para los malignos. Tremendo, ¿no? Y dijo Judá: la fuerza de los acarreadores se ha debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo, ¿por qué dice? Por familia. Interesante. Puse al pueblo por familias. ¿Y con qué? Familias con sus espadas, y con sus lanzas y con sus arcos. Y después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos y por vuestros hijos y vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos
que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos. Es decir, estaban tratando de meter una influencia para que la obra se parara y no pudieran avanzar y seguir. Y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos, corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía una espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles, y a los oficiales, y al resto del pueblo: la obra es grande, y mira lo que dice, y extensa. Y nosotros estamos apartados en el muro, lejos de los otros, el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta. Reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Y nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenía lanza desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Y también dijo entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día en la obra. Tremendo, mis hermanos. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, ¿te das cuenta que Nehemías se mete? ¿Qué pasaba? Nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente ¿para qué? Hemos comenzado el tiempo de familia y estamos predicando acerca de familia. Hermanos, yo quiero predicarles bajo el tema edificando en medio de escombros. Qué difícil es cuando queremos edificar una vida, cuando queremos edificar una iglesia, cuando queremos edificar un matrimonio, cuando queremos edificar una familia, pero hay tantos escombros que no nos permiten. Los escombros tienden a los que trabajan en la ingeniería y la construcción. Saben que una de las cosas que no pueden permitir, por ejemplo, en una reforma, es que los escombros los abrumen, porque no le van a permitir avanzar. Es difícil, hermanos, poder edificar en medio de escombros. Tenemos un desafío de poder edificar nuestros matrimonios, de edificar nuestras vidas y nuestras familias. Pero escúchame algo, los escombros no nos van a permitir avanzar. Oremos al Señor y pidamos a Dios que nos ayude en esta gran tarea. Señor, oramos en este momento. Permite que tu palabra, Señor, pueda hablar a nuestras vidas, Señor. Hay escombros a nuestro alrededor, Señor. Hay escombros en nuestra familia. Hay escombros, Señor, en todo lo que nos rodea, y no nos permite edificar con toda precisión nuestros hogares. Oramos en este momento, permite que tu palabra pueda traer luz, que de este capítulo puedan destilar, Señor, los principios más prácticos para nuestras vidas, Señor. Habla a tu pueblo en este momento. Ayúdame, Señor, dame las fuerzas, las energías, Señor, para poder predicar con denuedo, Señor, tu palabra. Ponemos esta predicación en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos, ahí donde están. Voy a pedir si alguien me puede conseguir agua cuando pueda, por favor. Un favorcito por ahí. Bien, hermanos. Necesitamos entender que edificar, mis hermanos, una familia es algo bastante complejo. Vivimos en una sociedad por completa anti Dios. Ahora, el libro de Nehemías es un libro importante. Alrededor del año 445, recuerda que la historia se contaba de manera regresiva, no progresiva como lo hacemos hoy. Cuando Cristo vino al mundo, partió la historia entre antes y después de Cristo. Antes de Cristo la historia se contaba de manera regresiva, del año 1500, año 1600, hacia atrás. Estamos a la altura del año, gracias mi hermano, Dios te bendiga. Estamos a la altura del año 445. Nehemías es el profeta del poscautiverio. Habían pasado cerca de 70 años de cautiverio en la que estuvo. Nehemías es un gobernador preeminente, el cual Dios va a utilizar
Previo a esto, Israel y Judá han estado 70 años en el cautiverio. Y vamos a ver que Zorobabel va a reedificar la reedificación del templo principalmente. Luego de que el templo es edificado, hay algo que falta y es poder levantar las murallas. Pasan cerca de 57 años aproximadamente, se ha construido el templo, pasan 57 años y la obra se detiene. Y luego vamos a ver a Esdras para poder levantar el culto y la ley en el pueblo propiamente judío. Después de la reforma de Esdras, es decir, de levantar la ley y restablecer el culto en el templo, van a pasar un intervalo aproximadamente de 12 años. Es decir, esta es una obra que lleva muchísimo tiempo tratándose de edificar, mis hermanos. 12 años y 57, ¿verdad? Tenemos cerca de 69 años, cerca de 70 años de este proyecto de edificación del templo y de la ciudad. Y al final de los tiempos, de este tiempo, mis hermanos, entonces vamos a ver que entra en escena este hombre por excelencia, un líder por excelencia, así como Josué, mis hermanos, vamos a ver a Nehemías que llega, ya no para edificar el templo, sino ni para restablecer el culto, viene como un estratega militar para, dice la Escritura, edificar los muros en tiempos angustiosos. El capítulo 4 va a tratar de eso, más o menos nos va el libro de Nehemías a contar la historia. Bueno, yo quiero en estas próximas semanas tratar por lo menos de 8 principios fundamentales que podemos ver en estos pasajes que nos ayudan a poder entender que cuando tratamos de edificar en medio de escombros, mis hermanos, a sacar los principios que sean de gran bendición para nuestras vidas. Cada vez que el pueblo de Dios empieza a hacer la obra, es interesante que cada vez que el pueblo de Dios comienza a hacer la obra, vamos a entender y vamos a ver que va a haber oposición, mis hermanos. Cada vez que tú determinas que tu vida sea feliz, cada vez que tú determinas el poder edificar tu matrimonio, tu vida, tu familia, tus hijos, te vas a dar cuenta, mis hermanos, que van a comenzar a haber oposiciones de diferentes ángulos y de diferentes formas. Sin embargo, un obrero de fe, un obrero con propósito y determinado, que tiene convicciones bíblicas, vas a ver que debe marchar hacia adelante, colocando al Señor de frente para poder ver la gracia de Dios en su familia, en su trabajo y en su vida. Una persona resuelta, confiada, está convencida que va a haber oposición, sin embargo, va a terminar el trabajo, mis hermanos. Ahora, necesitamos entender algo, escúcheme. Esto lo decía esta mañana. Necesitamos entender algo. Cuando se trata, hombres, escúchenme, los hombres que estamos aquí, de poder edificar una familia fuerte, cuando se trata de poder edificar un matrimonio, cuando se trata de poder edificar a nuestros hijos, necesitamos saber que el trabajo no va a ser sencillo, que hay que acabar la tarea. Escúchenme algo, hombres que estamos aquí, jefes, cabezas de hogares, podemos fracasar económicamente. Venga, es válido en un mundo caído como este. Podríamos fracasar en términos profesionales, pero si hay algo en la que no podemos fracasar, es en nuestra vida matrimonial, en llevar nuestra familia a que pueda servir al Señor y a los pies de Cristo. Tenemos debilidades, sí, tenemos faltas y pecados, pero escúchame algo, hay algo que debemos edificar. Y para poder edificar una familia necesitamos levantar muros. ¿Sabes lo importante que eran los muros en ese entonces? En el tiempo de la guerra los muros eran sumamente importantes porque se deberían levantar muros, porque si no, en el tiempo de la guerra los dardos de fuego que se lanzaban iban a incendiar por completo las ciudades. Por lo tanto, mis hermanos, el templo estaba edificado, la ley estaba edificada, pero lo más importante no estaba edificado. ¿Y sabe qué era? Los muros de Jerusalén. Familias que estamos acá, necesitamos establecer muros en nuestra familia. Y escucha algo, Dios es el principal muro que debe levantarse en nuestras familias. Esta mañana en el Café con Gracia, una de las cosas que decíamos y reflexionábamos era lo siguiente. Yo personalmente le decía a los hermanos, si te preguntaran, si fueran los últimos días de tu vida, ¿dónde te gustaría pasarla? Y yo le decía a los hermanos, ¿sabes que estar en la casa de Dios es un excelente lugar?
Escúchame, no hay un lugar más seguro para tu matrimonio y mi matrimonio. No hay un lugar más seguro en la faz de la tierra para tus hijos y mis hijos que la casa de Dios. Créeme, vete de este lugar convencido que no hay nada más seguro que estar en la casa del Señor. A eso le llamamos edificar sobre muros. Nehemías era una persona que tenía convicción. Vamos a ver que estos capítulos del 4 al 7, o por lo menos este capítulo 4, vamos a ver que cuando tú te determinas el poder edificar una familia, edificar una iglesia, vamos a tener oposición. Y este capítulo 4 trata de eso. Yo quiero hablar sobre el primer apartado y es acerca del ridículo. Escúchame algo, cuando tú y yo determinamos servir a Dios, el diablo va a querer ridiculizarte. Capítulo 4 y verso 1. Mira lo que dice. Y cuando yo Sanballat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó. ¿Y qué pasó? Y se enfureció. Date cuenta que primero hay un enojo, hay una furia. En gran manera, y mira lo que hizo. ¿Y qué hizo? E hizo burla, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Cómo les llamó? Estos débiles judíos. Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios. Acabarán en un día. Resucitarán de los montones, del polvo, las piedras que fueron quemadas. Ven conmigo, por favor, préstame atención. Una de las primeras tácticas del diablo cuando tú quieres servir a Dios, cuando quieres hacer las cosas bien, cuando te quieres acercar a Dios, es que quiere hacerte el ridículo. Ay, mira, ahí viene el cristianito. Ahora sí te la tiras de cristiano. Ahora tú eres un evangélico. Ah, que tú eres una evangélica. Y esto ocurre en los trabajos. Tú sabes que el diablo quiere avergonzarte por tu fe, por tus convicciones y por tus principios. El diablo quiere que te sientas avergonzada, que te sientas avergonzado. Escúchame algo, el diablo, escúchame hermano, quiere que la palabra de Dios sea ridiculizada, que tú quedes en ridículo. Pero yo tengo aplicaciones prácticas que van mucho más profundas. Escúchame hermano, qué terrible y qué tragedia es cuando aún dentro de nuestra propia familia está el hombre o está la mujer diciéndole: ah, que ya te vas para la iglesia, anda, vete y cásate con el pastor, anda y ver, dale los... Es el diablo tratando de ridiculizar tu fe. Qué terrible, mis hermanos, cuando la persona que debe ser la que me anima para poder servir a Dios es la persona que está tratando de ridiculizar la obra del Señor. Aquí tenemos a los enemigos del pueblo de Israel. Dice que se enfurecieron y comenzaron a hacer el escarnio. La táctica de Satanás es poder ridiculizar lo de Dios. Es socavar de alguna manera que lo de Dios no tiene sentido, que lo de Dios no tiene importancia. ¿Cómo vamos a edificar muros, mis hermanos, si permitimos que Satanás haga una gran vergüenza de Dios y de la palabra del Señor? ¿Cuántos saben que nuestra fe tiene que ser inquebrantable? ¿Cuántos saben que Dios debe tener el primer lugar en mi hogar, en mi familia, en mi trabajo? Dios debe tener el primer lugar sobre todas las cosas. Dios debe tener el primer lugar. Sin embargo, aquí están una serie de preguntas. Estos débiles judíos, ¿les vamos a permitir hacer su sacrificio? Hermano, esto suele ocurrir propiamente en la vida práctica que nosotros llevamos. Cuando te determinas en poder leer la Biblia, cuando estás en el trabajo y tú no tienes que hacer lo que los demás hacen, el diablo va a levantar escarnio acerca de tu vida. Porque quieres edificar una vida con Dios, quieres edificar una familia, mis hermanos. El pueblo de Dios siempre tiene enemigos. En este caso fueron Sanballat y un oficial del gobierno de Samaria, Tobías el amonita y Gesem el árabe. 3 perversos hombres no eran israelitas, es más, eran amonitas. Estos eran definitivamente enemigos del pueblo de Israel. Escúchame, estos principios nos enseñan claramente que vamos a tener oposición para que no sirvamos a Dios. Probablemente muchos de los que están aquí tuvieron mucha guerra y muchos de los que están aquí tal vez están peleando guerras. Pero escúchame algo, tienes que servir a Dios, por favor. Como dice un corito pentecostal, ciertamente Dios no nos trajo aquí para volver atrás.
Dios no te trajo aquí para que te cruces de brazos. Dios quiere que tú y yo podamos trabajar para poder servir al Señor. Fue lo que dijo Josué. Yo y mi casa, ¿qué haremos? Serviremos a Jehová literalmente. Estos eran hombres perversos. Escúchame, hermano, la primera arma que usaron fue ridiculizarlos. Se mofaron y diciendo, estos son los débiles judíos. Satanás quiere avergonzarte, escúchame. Y lo va a hacer propiamente desde el seno. No solamente lo hace desde el seno propiamente del hogar, lo hace aún dentro de la iglesia. ¿Qué fanático eres? Eres un fanático religioso. Eres una fanática, eres un fanático, te la pasas metido dentro de la iglesia. El diablo queriendo ridiculizar la palabra del Señor para que todos esos pensamientos entren a tu cabeza y digas así, después de todo, no debemos ser tan radical. No, pastor, no sea tan radical. Escúchame algo. Necesitas levantar murallas en tu matrimonio y en tu hogar. Necesitamos levantar muros. Si no levantas convicciones y principios, mis hermanos, vas a ser una presa fácil del diablo. El diablo viene para matar, hurtar y destruir nuestros hogares, nuestras familias. Quiere socavarlas por completo. Satanás es el burlador y se burló de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 23, del 35 al 37 dice la Escritura, y el pueblo estaba mirando al Señor. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó. Imagínate, se burlaron del mismo Dios encarnado. A otros salvó. Sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios, y los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Del mismo Dios se burlaron. ¿Tú crees que no se va a burlar de ti y de mí? Les contaba esto a los hermanos esta mañana. Qué terrible cuando desde el mismo pueblo de Dios hay burla para los que sirven y aman al Señor. Les contaba a los hermanos que un día fui a un lugar de evangélicos, terrible. Y personas comenzaron a burlarse porque yo iba con corbata. No es costumbre, muchos de los pastores acá no utilizan corbata. Yo tengo un entrenamiento, yo tengo una formación y vengo con corbata porque soy un pastor. Pero si ven al presidente de la República en corbata, no se burlan. Oh, qué elegancia y qué cosa. Pero si yo, que soy representante de Dios, vengo con corbata, entonces yo soy una especie de persona que quiere ser una persona como que quiere echársela de mucho. No, respetamos el oficio, respetamos la oficina, la cual representamos al reino de los cielos, y por lo tanto tenemos que hacerlo con la mayor de las excelencias. Amén. Este atuendo no tiene que ver conmigo. No tiene ni siquiera que ver con mi esposa, tiene que ver con el Dios del cielo. Amén. Vengo a predicar la palabra de Dios. Amén. Vengo a hablar del Dios inmortal, invisible. Pero qué terrible cuando la burla del diablo quiere avergonzarnos. ¿Qué? Ahora te pones una corbatica porque el pastorcito te dijo que te pusieras una corbata. Ese es el diablo mismo, que el Señor lo reprenda. El ridículo es la artimaña usada por la gente ignorante, llena de celos, mis hermanos. Hay gente, mis hermanos, ignorante, que está llena de celo, y es la artimaña que el diablo quiere usar para avergonzarte. Es triste y lamentable cuando muchos creyentes en su trabajo, cuando les preguntan, se hacen pasar como que no son creyentes. Y una vez escuché un pastor que decía, no digas que eres creyente porque después de un mal testimonio. ¿En serio es eso? No, por el contrario, di que eres un creyente para que tú mismo tengas el desafío de vivir como la vida de un cristiano que glorifica el nombre del Señor. Se burlaron del pueblo y le decían los débiles judíos. Atacaron sus planes. Acabarán en un día. Mira las preguntas a la altura del versículo 2 y 3. Y de los materiales, las piedras que fueron quemadas. Bueno, esas mismas piedras, algunas de esas piedras se utilizaron para poder reconstruir los muros. Ahora, la pregunta, y aquí nos detenemos, en medio de la burla y en medio de ridiculizar todas las cosas, ¿cuál fue la respuesta de Nehemías? Versículo 4, mira conmigo. ¿Qué hizo Nehemías? ¿Qué hizo Nehemías? Oye, oh Dios, que somos objeto, que dice, de su menosprecio. En medio de las dificultades y del escombro que pueda pasar, mis hermanos, ¿sabes qué hace Nehemías en medio de la burla? Oró al Señor. En medio de las dificultades, ¿sabes qué debes hacer?
Debes orar al Señor. Mira el versículo 4. Oye, oh Dios, nuestro, que somos objeto de su ¿qué? De su menosprecio, y vuelve la burla, el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo a la tierra de su cautiverio. Escúchame algo. Recuerda, Judá está involucrado con ellos. Exén y el árabe y todos ellos y el amonita están murmurando sobre Israel, están lanzando y profiriendo estas palabras. Y Judá está en medio de ellos y ellos están participando. Y Nehemías le dice: estos no merecen estar aquí, devuélvelos a la tierra de su cautiverio, no borres sus pecados y sus rebeliones. Pero es siempre interesante el principio que podemos bosquejar aquí. Escúchame, hermano, este es uno de los principales. El segundo y principal principio es: necesitamos orar para poder edificar una familia. Voy con aplicaciones prácticas, así que ajústese bien ahí los cinturones. Escúchame, hermano, la batalla no es tuya y mía. Hay situaciones en las cuales debemos orar y no debemos pelear nosotros. Esa esposa que no quiere servir al Señor, ora a Dios. Ese esposo que no quiere servir a Dios, ponlo en las manos del Señor. Ese hijo rebelde que no quiere servir a Dios, necesitas comenzar a orar al Señor con fervor, con propósito, y decirle: Dios, lo presento delante de ti. Edificar una familia es sencillo, mis hermanos. No es sencillo, pero una de las cosas que principalmente tenemos que hacer es orar al Señor. La oración tiene que tener un lugar primordial en el corazón de una familia. Ese hombre tú no lo puedes cambiar, a esa mujer tú no la puedes cambiar, ese hijo en rebelión tú sola y tú solo no lo puedes cambiar. Necesitas ponerlo en oración. La pregunta es: ¿lo estás haciendo? Mira lo que hizo él, oró. Versículo 5: no cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se iraron contra los que ¿qué? Contra los que edificaban. Escúchame algo. Todas esas cosas son escombros que no te permiten edificar. Una mujer que no quiere servir, un matrimonio en caos y en fuego, es algo que no te permite edificar una vida con Dios. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos orando por ello. Estás orando para tener un matrimonio que juntos puedan servir al Señor. Estás orando por tus hijos para que puedan vivir una vida consagrada, real y genuina con Dios. No nos engañemos, hermanos. Tenemos que orar al Señor para poder edificar familia que glorifiquen el nombre del Señor. Tú no me puedes decir que una familia que no busca a Dios en conjunto, todos juntos, está siendo edificada por Dios. Salmo 127: si Jehová no edifica en la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es un salmo muy categórico que predicamos siempre en las conferencias de familia. ¿Te recuerdas lo que dice el Salmo 127? En vano es que vayáis temprano a trabajar y vayas a tomar el sueño tarde. ¿Sabes lo que dice? Pues Dios a su amado dará el sueño. Si Jehová no edifica de la casa, en vano trabajan los que le edifican. Dios es importante en el hogar. Lo que quiero repetir: Dios es importantísimo en el hogar y en tu matrimonio y en mi matrimonio y en la crianza de nuestros hijos. Dios es la base fundamental. Escúchame, sin Dios no podemos edificar un matrimonio. Todo se va a caer como un castillo de naipes si no está Dios. Entendamos esa verdad. Esta isla es un lugar donde los matrimonios llegan y se terminan fracturando, quebrando y separando. El divorcio no respeta matrimonios cristianos o no cristianos. Hemos dicho que el hecho que dos cristianos se casen no hace un matrimonio cristiano, no lo hace, créeme. Estamos en un ambiente diabólico. La tasa más alta de divorcio está en esta isla, de toda España. 3 años consecutivos ganó, creo que 21, 22 y 23 ganaron la tasa de divorcio. ¿Hay algo que ocurre aquí? Algo tiene que estar ocurriendo. Oró. La preocupación solo era de Nehemías, era que Dios pueda ser glorificado. Y el testimonio de la nación. De modo que no la venganza. Esto no es una situación imprecatoria de venganza, por el contrario,
Hermanos, es un momento donde Nehemías está diciendo, Señor, es cuando muchas veces tenemos adversario, va a haber oposición para edificar una familia, para edificar tu vida, para edificar una iglesia. Sabes que los pastores muchas veces tenemos que decirle a Dios, Señor, tú escucha lo que están diciendo, Señor, escucha, esto no es justo, Dios mío, págales conforme a su maldad. Muchas veces tenemos que decirle, Dios, sé tú que pelees, sé tú que salgas a la justicia de las cosas. Sabes que muchas veces te tocará tener que decirle a Dios, Señor, no entiendo a ese hombre, a esa mujer, no lo aguanto, no lo soporto más. Pero muchas veces tomamos la justicia en nuestras propias manos y terminamos dañando a personas. Uno sabe, pastor, porque yo lo he cometido. Cuando deberíamos poner las cosas en las manos y decirle, Señor, yo no soporto, yo no aguanto, pero lo presento y la presento delante de ti. Ese hijo me tiene la cabeza loca, te lo pongo, Señor, te lo entrego delante de ti. Quiebra ese corazón de piedra, Señor. Pero la pregunta, ¿estamos orando? Estamos orando al Dios del cielo. Pero no solamente necesitamos orar. Notemos que el pueblo seguía trabajando mientras oraba. Porque la oración, mis hermanos, no sustituye el trabajo. Mira conmigo el versículo, ahí en los versículos número 6. Y edificamos pues el muro. Había burla, había escarnio, esos cristianos, ahora eres un evangélico, eres una evangélica, ahora te vas a la iglesia todo el tiempo, hombre, guarda la casa, escúchame algo, Dios es lo más importante, ¿qué tienes que hacer tú? Ora, pero también sigue trabajando, versículo 6, edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada, ¿qué dice? Hasta la mitad de su altura, porque el pueblo, ¿qué pasó? Tuvo ánimo para poder trabajar. Voy a volver a repetir esto, mis hermanos. Escúchame, la oración no es una sustitución del trabajo. Hay que equilibrar las cosas. Debemos orar, pero también debemos trabajar para poder construir una familia. Y no hablo del trabajo laboral. Estoy hablando de invertir tiempo en nuestra familia, de invertir tiempo en nuestro matrimonio. Ven conmigo, por favor, escúchame, no te pierdas el punto central de esto. No es tan difícil poder poner a Dios de primero, y más cuando hemos sido buenos creyentes. Cuando hemos sido creyentes no es difícil poner, cuando hemos sido salvados, verdaderamente no es difícil poner a Dios en el primer lugar de tu vida. Escúchame, una serie de Netflix no es más importante que la iglesia. Ir a un cumpleaños familiar, ir y hacer cualquier cosa en esta vida, nunca será más importante que Dios. Decían los hermanos del Fraile esta mañana, ¿sabes que hay decisiones que tomamos como matrimonio, como familia y como padre, que en el futuro tarde o temprano nos terminarán pasando factura? Si nosotros no ponemos a Dios de primero, principalmente hablo con los hombres, si tú y yo no ponemos a Dios de primero, ¿tú crees que nuestras esposas lo van a poner? Y si tú y yo, y si tu matrimonio no pone a Dios de primero, ¿tú crees que tus hijos van a poner a Dios de primero? Dime algo, ¿tú crees que eso va a suceder? ¿Tú crees que tener hijos que puedan ser creyentes, que se casen como creyentes, que vivan vida como creyentes, que tengan buenos matrimonios, ¿tú crees que es el resultado de que simplemente tú los llevaste a la iglesia? Escúchame, eso no funciona de esa manera. Matrimonios cristianos quebrados por completo porque no se funciona de esa manera. Hay que trabajar, hay que orar, pero también ¿qué hay que hacer? Estaban trabajando ellos. No hay un sustituto. Hay que trabajar. Escúchame algo. Dice que en el versículo 6, dice que ellos terminaron la muralla en medio de la oposición, para que no terminaran la muralla. ¿La terminaron hasta dónde? Hasta la mitad. Colocaba en mis notas. Ojo, familias. Ojo, familias. A Satanás le hubiera encantado ver a Nehemías dejar la muralla y enredarse, mis hermanos, en las disputas de Sanballat. Pero Nehemías no cayó en esa trampa. Escúchame, hermano, escúchame. Estamos edificando en medio de escombros, de dificultades y de oposición. Satanás quiere sembrar cosas para que no edifiques tu familia. El diablo está puesta la mirada en tu matrimonio, quiere dinamitar, quiere colapsar todo en tu alrededor, tu familia, tu entorno. Escúchame lo que te estoy diciendo.
Satanás quiere crear circunstancias en las familias de creyentes, socavarlas por completo, que el hombre y la mujer, la economía es difícil y yo trabajo y tú y yo también trabajo, y qué te pasa y tú crees que yo tengo que hacer tal y cual cosa, cuida tú a los niños, cuida tú a esto, encárgate, paga tú esto, las deudas por acá. Quiere socavar por completo los matrimonios y la familia, y mientras que los matrimonios y la familia están ocupados en la deuda, que hay que pagar el coche, que hay que hacer esto, que no nunca salimos. ¿Y dónde está la pregunta? ¿Dónde está Dios en ese lugar? Somos perfectos, pero venga, traigamos a Dios por lo menos ahí. Seamos fieles, por lo menos. Pastor, medio choluecos a la casa de Dios, pero en la casa de Dios. Con problemas. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en casa y luego tener el espacio abierto para el pecado y un montón de cosas? Créeme que esto ocurre. Tengo que decir esto con dolor. Veo familias fracturadas dentro de nuestra iglesia. Y me duele. Lo sé. No porque me lo hayan dicho, pero lo puedo percibir a kilómetros de distancia. No podemos vivir de sobras espirituales. Dios necesitamos traerlo. Satanás quiere que las familias dejen de ser edificadas como él quería que los muros fueran edificados. Nunca permitamos que el ridículo haga que dejemos nuestro ministerio. Nehemías no lo permitió. El segundo punto que quiero hablar, mis hermanos, es acerca de la fuerza. Mira los versículos 7. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se colerizaron, te dice, mucho. Lo que Satanás no pudo conseguir mediante el engaño y la burla, lo hace por la fuerza. Aquí tenemos una confederación del mal. Vamos a ver en el bosquejo de... Ven, que se levanta el enemigo. Lo que la confederación maligna... Vamos a ver una serie en el libro de Nehemías de una confederación maligna, literalmente. Hay que bajar un poco de volumen acá, tal vez. Lo que la confederación maligna estaba haciendo. Ve conmigo al capítulo 2 y versículo 10. Capítulo 2, unos capítulos más atrás, y versículo número 10. Capítulo 2 y verso 10, ahí en tu Biblia. Listo, quédate ahí, Mario, quédate. 2.10. Mira lo que dice. Vamos a ver cómo se va sumando la confederación de malignos acá. Pero oyéndolo Sanballat, que dice Oronita, ¿y quién más? Tobías, el siervo amonita. ¿Cuánto tenemos aquí? 2. ¿Lo ves? Vamos a ver la confederación de malignos, cómo se va sumando. Pero oyéndolo Sanballat, Oronita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniesen algunos para procurar el bien de los hijos, que dice, de Israel. Entonces, en 2.10 tenemos a 2 que están en contra del pueblo. Miren el versículo 19. Pero cuando lo oyeron Sanballat, Aronita, Tobías, el siervo amonita, ¿y ahora quién? Estoy en 2.19. Y Gesem el árabe. ¿Ahora cuántos tenemos? Se van sumando. Ahora tenemos 3. Ahora miren 4.7, que es donde estamos, en 4.7. Mira lo que dice en 4.7. Pero aconteció que oyéndolo Sanballat, uno y Tobías, y mira el plural que usa, ¿y los quién? Árabes. Y los árabes. Ahora tenemos una multitud de personas que están en contra de que podamos edificar los muros. Hay un montón de personas que están en contra de que tú puedas edificar tu familia. El diablo va a mover toda la artillería pesada para que tú y yo no seamos creyentes fieles, que nuestra familia no sea fiel. No me respondas, por favor, quiero hacerte una pregunta. ¿Tienes hijos que no son creyentes? ¿Que no buscan a Dios?
no lo sé, pero tienes un matrimonio en caos donde no están buscando al Señor. Satanás tiene los ojos puestos en ti. Tiene los ojos puestos en mi matrimonio, en tu familia y en mi familia. Quiere destruirla. Tú estás edificando y va a tratar de colocar un montón de cosas. Mira, escúchame algo, va a ser muy sencillo distraernos en este mundo. En esta isla va a ser muy sencillo que te puedas distraer. Si tú crees que el sistema va a permitirte servir a Dios, va a ser muy difícil. Los enemigos se multiplican, pero ¿sabes qué dice la Escritura? Que si Dios es por nosotros, ¿qué dice? ¿Quién contra nosotros? Eso configura por completo las cosas diferentes. Ahora, se multiplican los enemigos. Se van sumando. Ahora no solamente Hexen el árabe, sino que ahora dice los árabes completos. Ahora, la pregunta es, cuando el enemigo comenzó a hacer escarnio y decir, si una zorra se monta en ese muro, tire ese muro abajo. ¿Qué? ¿Le vamos a permitir volver a hacer sus mismos sacrificios? Claro, el templo ya estaba terminado. Ahora estaban tratando de levantar los muros. Eso es lo que pasa. Estamos tratando de levantar muros y Satanás va en contra de nosotros. Comienzan las burlas. Ahora todo comienza en contra. El jefe se pone en contra. En la esposa la gente en contra. En la casa el esposo en contra. Los hijos en contra. Todo el mundo se pone en contra. Todo el mundo va a estar en contra. Los enemigos se multiplican. ¿Qué hace Nehemías? Mira conmigo, por favor. ¿Qué hace Nehemías? Los enemigos se multiplican. ¿Y qué hace Nehemías? Sigue conmigo en el versículo 8. Y conspiraron todos a una. Verso 8. Y conspiraron, ¿qué dice? Todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Pero ¿qué hizo Nehemías? Versículo 9. ¿Qué dice? Entonces, una vez más, ¿qué dice? Entonces, oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. Ahora, Nehemías va a añadir un elemento importante. ¿Y cuál va a ser? No solamente oro, sino que debo colocar, ¿qué dice? Guarda. Significa vigilar. Hermano, escúchame, hay cosas que debemos vigilar. X, Y, Z. Permíteme comentar tu testimonio. Un día estaba en el mercado esta semana y conseguía al esposo de una persona. Y ese esposo de una persona estaba con una señora que no era su esposa. Y yo me pregunté, ¿su esposa no le importa que su esposo esté con otra señora? Que la llevó en su coche a comprar y hacer unas compras con otra señora. No importa cómo se llame el favor, no importa cuál sea la circunstancia, me pregunto, ¿esa esposa creyente está velando por su matrimonio? Pastor, no hay que ser tan extremo, escúchame algo, velas. No sé si me entiende lo que estoy diciendo. Velar significa orar con los ojos bien abiertos. Como dicen los mexicanos, hermano, el diablo es puerco. El diablo quiere manchar todo lo puro, todo lo santo. Tenemos que velar. Dice que ellos oraron y por causa de los enemigos, ¿qué hicieron? ¿Pusieron qué? Guarda. Pusieron guarda. Tienes que guardar tu familia. Debemos proteger a nuestros hijos. Le decía esta mañana a mis hermanos, hermano, tengo una sola bala y un solo revólver. Tengo una sola bala para poder dispararla. Pastor, ¿qué está diciendo? Sí. ¿Qué significa eso? Voy a cuidar a mis hijos. Voy a cuidar a mis hijos. Me voy a poner enfrente en contra del pecado. Terrible es cuando vemos a los propios padres no diciendo, no pasa nada, no sea tan extremo, pastor. ¿Qué tiene? Debe ser que mi esposo se va a ir con esa mujer. Escúchame algo, ¿tú crees que la cosa es así? Pastor, no sea extremista, deja que los muchachos son jóvenes, que muestren su cuerpo, que se pongan las jovencitas un chorcito. ¿En serio crees que funciona la vida así? Pastor, es una prédica muy empalagosa. Necesitas edificar un hogar y no es sencillo. Tengo mucha tristeza y mucho dolor al ver tanta liberalidad en los padres, hermanos, de los creyentes, de los jóvenes hoy. No les importa literalmente absolutamente nada. Contaba el testimonio, mis hermanos, en Venezuela hice una predicación en una oportunidad donde yo decía que no era correcto
que jóvenes estuvieran en un cine solos. ¿Qué es un cine? Oscuridad. ¿Y qué se hace en la oscuridad? Lo malo. Y yo hacía una predicación, pero lo que más me impactaba es que un hermano, un padre, luego se me acercó y me dijo: no deberías haber dicho esto porque no todas las personas son iguales. Venga, no pasa nada. Está bien, hermano, probablemente me equivoqué. A los años, la persona se me acercó y me dijo: oye, pastor Jorge, creo que me equivoqué en haberle dicho en esta oportunidad esto. Es una necesidad de poder velar por nuestras familias, por nuestros matrimonios. Hay principios éticos y fundamentales que son importantes. La única que ocupa el puesto adelante de mi coche es mi esposa, más ninguna mujer va a sentarse en ese lugar. Mi hija, por supuesto, pero es diferente. Ustedes me entienden lo que trato de decir. Nehemías oró. Nehemías oró, mis hermanos. Tenemos en este mundo la carne, tenemos en este mundo a Satanás y tenemos en este mundo, escúchame, tenemos tres enemigos fundamentales: la carne, el mundo y Satanás. Escúchame algo, debemos velar. Escúchame, debemos orar. Efesios dice la escritura de la siguiente manera. Vamos a notar que Nehemías no dependía solo de la oración, también puso guardia. Efesios 6:18 dice la escritura: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Escúchame, mira lo que dice: y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Ves lo que dice? Orando y ¿qué? Y velando con toda perseverancia y súplica. Estoy orando, pero ¿qué debo hacer? Debo velar. Permíteme darle un matiz a lo que acabo de afirmar, que algunos hermanos comenzaron a reírse. Hay circunstancias que son diferentes. Por ejemplo, hay hermanas mayores a las cuales yo le doy un beso, porque son hermanas mayores. Hay circunstancias, entiéndelo. Pero mujeres jóvenes no tiendo a darle besos en el cachete. ¿Por qué? Porque estoy tratando de cuidar mi matrimonio, mi vida. No quiero que se me involucre absolutamente con nadie. ¿Por qué? No solamente por la oficina que represento, no porque soy un moralista empalagoso, sino que entiendo que el diablo es puerco. ¿Entiendes lo que trato de decir? Evidentemente hay casos que son diferentes, hay contextos que son diferentes, pero necesitamos velar. Colocar guardia. El diablo es tan cochino, hermanos. ¿Entiendes lo que trato de decir? Es tan puerco Satanás. Necesitamos velar. Yo voy a terminar acá. La semana que viene vamos a ver algo maravilloso, hermoso. La semana que viene vamos a ver que Nehemías, cuando comienza esta oposición, ¿sabe qué hace? Vamos a ver que comienza a establecer por familias. Es interesante, aquí es un cuadro hermoso de la familia. Y dice que las familias, cada una con sus espadas. ¿Puedes imaginar eso? Eso es un cuadro figurativo de lo que deberían hacer cada familia estando peleando. En vez de convertir el hogar en un campo de guerra, cada familia con una espada. No quiero espiritualizar las escrituras, pero si lo vemos desde un punto de vista, la familia completa tiene que tener su espada en la mano para poder servir al Señor. Ahí a la altura de los versículos 3 en adelante, dice que colocó a la familia, colocó a los jóvenes, cada una con sus espadas. Es el intento de Nehemías de poder edificar una nación, de poder edificar a familias. Voy a cerrar con esto. Qué hermoso es cuando vemos a familias juntas peleando para poder servir al Señor. Hombre, no seas una piedra de tropiezo para que tu mujer sirva al Señor. Amén. Amén. Mujer, deja que ese hombre pueda ver a Dios. Deja la contienda para que ese hombre pueda ver a Dios. Amén. Amén. No es fácil edificar familias, hermano. Muchos de ustedes han pasado muchas cosas en la vida. Seguramente han corrido la vida más que yo. Pero no estoy predicando a partir de las experiencias.
Estoy predicando a partir de lo que este santo libro está diciendo y nos está enseñando. Dios tiene que tener el primer lugar en la familia. Eso se llama levantar muros en mi hogar. ¿Y por qué? Porque si yo levanto esos muros en mi hogar, si Dios está presente en mi hogar, voy a tener la autoridad moral para poder decirle a mis hijos, eso aquí no es permitido. ¿Por qué? Porque aquí es un hogar cristiano. Pero si no está Dios dentro, ¿puedo decirle a alguien, no, esto no se hace? ¿Puedo decirlo? No. ¿Por qué? No hay filtros. No hay muros establecidos, por lo tanto no está Dios. Que el Señor nos ayude. Amén. Vamos a orar. Con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, ahí todos orando. Vamos a orar al Señor ahí.